astronautas. Pero claro, es imposible. ¿O no? Entre abril y julio, la uruguaya Ana Mosquera formó parte de una misión del proyecto Hera de la NASA, por la que estuvo encerrada 45 días simulando un viaje a Phobos, una de las lunas de Marte. Incluso simularon un vuelo para bajar a la superficie de Phobos y a ella le tocó realizar una caminata espacial virtual. El programa de investigación humana de la NASA se dedica a descubrir los mejores métodos y tecnologías para permitir la exploración espacial al reducir los riesgos para la salud y el rendimiento de los astronautas, utilizando justamente instalaciones de investigación en tierra. ¿Por qué la NASA hace estas simulaciones? ¿Cómo llegó esta uruguaya hasta allá? ¿Qué chances hay de que en un futuro sea una de las astronautas que acompañe una misión de este tipo? Bueno, para hablarlo es que estamos en comunicación justamente con Ana Mosquera, doctora en astrofísica, y quien se encuentra radicada ahora en Washington. Ana, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Hola, no, el gusto es mío. Ahí nos escuchamos bien. Bueno, contanos, bien. A ver, primero empecemos presentándote un poco. ¿Hace cuánto que estás en Estados Unidos exactamente? Hace 9 años que estoy por acá. 9 años. Y tu formación es como astrofísica, ¿no? Astrofísica y licenciada en astronomía. Sí, hice la licenciatura en física en Uruguay, en opción astronomía, y después se me presentó la oportunidad de ir con una beca a España para realizar mis estudios de doctorado, y allí me doctoré en astrofísica. Rosario tenía duda, a ver qué diferencia hay exactamente, cómo era. Pero me entre la astronomía y la astrofísica, me parece que es como una mezcla, la astrofísica de física y astronomía, ¿o no? De acuerdo a lo que acabas de decir. Sí, es difícil, está todo mezclado, depende de pronto del área que te dediques. Estás más vinculado a procesos físicos y tenés gente que se dedica a la planetología, pero es todo lo mismo, no hay una clasificación muy estricta. Ah, bien. Bien. ¿Y qué es puntualmente lo que te atrae de la exploración espacial? ¿Cuál es tu campo de interés, digamos? Y he tenido varios campos de interés. Cuando estaba en el Uruguay quedé fascinada por otra uruguaya, Verónica Mota, que actualmente se encuentra en la Universidad de Valparaíso, en Chile, y fue mi orientadora de lo que se llamaba un trabajo especial que realizabas a final de carrera, y lo realicé en lo que se denominan lentes gravitatorias, que es utilizar galaxias. Las galaxias, como son muy masivas, van a producir una distorsión del espacio-tiempo y las podés utilizar para magnificar objetos que están muy lejos. Entonces, objetos que, por ejemplo, con los mejores telescopios del mundo no podrías ver o no podrías ver los detalles que tienen, aplicando este efecto los podés hacer un zoom y estudiarlos mejor. Entonces, en Uruguay hice mi trabajo final de carrera un poquito en esa área con Verónica, y luego mis estudios de doctorado también continué aplicando estas galaxias como telescopios naturales para observar cómo es la estructura alrededor de agujeros negros masivos que están muy lejos. Esa fue un área de estudio que mantuve por varios años, y después me empecé a mover un poquito en otros campos. No sé, me gusta variar, me gusta hacer diferentes cosas. ¿Pero siempre en fronteras del futuro? Digamos que sí. Sí, porque estás vinculada a este instituto, ¿no? Que la traducción, digamos, al español sería algo así, ¿no? Fronteras del futuro. ¿Qué nos podés contar de eso? ¿Cuál es tu rol allí concretamente? Mira, se dio la oportunidad de que también el año pasado participé de otro programa de la NASA vinculado a inteligencia artificial y cómo aplicarla en diversos desafíos en el campo del espacio. Y bueno, me vinculé con cierta gente de allí, de NASA Ames, que es la NASA que está en las afueras de San Francisco, y surgió la idea de hacer un instituto que sea inclusivo y que no solamente se ocupe de los aspectos técnicos de cómo se establecerían colonias en el espacio, sino que también se ocupe de toda la infraestructura social, económica y también política de póliza para, bueno, en un futuro establecer la humanidad en otros cuerpos celestes. Y es un proyecto muy reciente, arrancó en enero, y como te imaginarás hay que hacer investigación desde el punto de vista técnico. Se intenta catalizar
talento de diversas áreas, ya te digo, técnico, económico, social, y empezar a ver un poquito quiénes pueden ser nuestros partners para empezar a ver qué tipo de tecnologías nos ayudarían a empezar a movernos, y también se tiene la idea de establecer una universidad que se llame la Universidad Lunar, el objetivo sería entrenar a estudiantes y profesionales para comenzar a mover la humanidad fuera de la Tierra. Así que en eso estás a nivel global. ¿Y ese fue tu primer contacto con la NASA? Este proyecto, el Instituto de Frontera. De Fronteras, de la ampliación de fronteras. Fronteras del futuro, perdón. No, el año pasado la NASA tiene diversos programas. En 2018 hay un programa que se llama NASA Frontier Development Lab, y el objetivo es poner juntos a investigadores de diversos campos para resolver problemas que son desafíos de la NASA en diversas áreas. Entonces, en 2018 fui seleccionada como investigadora y formé parte de un grupo que se llamaba Recursos Espaciales, y el objetivo nuestro era cómo hacer que, si tenés robots en la Luna, puedan ser autónomos y puedan moverse en un terreno que no es muy conocido, puedan aprender del terreno a medida que se mueven y puedan tomar decisiones autónomas para realizar diversos estudios científicos. Ese yo diría que es mi primer contacto formal en la NASA. También he tenido el privilegio de estar en algunos paneles, por ejemplo, si querés observar con el telescopio espacial Hubble, o hay otros telescopios espaciales, hay paneles que evalúan las propuestas, y he tenido el privilegio de estar en algunos de esos paneles para el Chandra Observatory, que es el observatorio espacial que hace estudios en rayos X, y hay otro que también, otro telescopio espacial o satélite espacial que se llama SWIFT, y he formado parte de esos paneles. La NASA está realizando el proyecto HERA, una sigla que significa en español algo así como, es un análogo de investigación en exploración humana, ¿no? Sí. Con HERA se siguió busca... largo, de la Luna pasó para Marte. Con este proyecto se busca concretamente hacer estos viajes al espacio exterior, ¿verdad? ¿Tu acercamiento a este proyecto de la NASA en particular se dio por el vínculo que ya venías teniendo con la NASA? Sí, después de realizar ese programa como investigadora, en el cual te seleccionan, tú tienes que aplicar y te seleccionan para formar parte de estos equipos, se me ofreció la oportunidad de continuar vinculada como consultora. Y uno de los desafíos que se planteaba para el 2019 era formar un grupo para estudiar, aplicar inteligencia artificial para estudiar la salud de los astronautas. Y cuando empecé a investigar un poquito de dónde es que se obtienen esos datos, de los diferentes análogos, qué tipo de datos se utilizan, vi que había una oportunidad para presentarte y estar del otro lado, ser quien provee los datos. Y envié mi aplicación en noviembre de 2018, y en enero comencé el proceso de selección y se dio la oportunidad. Bien. Ana, te propongo, vamos a hacer una breve pausa y a ver si podemos escucharte un poquito mejor, si mejoramos algo la calidad de la comunicación, y enseguida volvemos para que nos cuentes exactamente en qué consistieron esos 45 días en este viaje simulado a la Luna de Marte. ¿A quién me refiero con esta uruguaya que ha sido la que ha estado quizás más cerca de ser astronauta? A Ana Mosquera, puede llegar a serlo, quien participó recientemente de una misión de la NASA donde estuvo recluida 45 días con un equipo simulando un viaje a una de las lunas de Marte. ¿Por qué la NASA hace estas simulaciones? ¿Cómo llegó esta uruguaya a estar allí? De eso estamos conversando con Ana Mosquera, doctora en astrofísica, licenciada en astronomía, que integró este proyecto HERA que tiene la NASA justamente, y que, bueno, tiene esta novedad y esta particularidad de que acaba de culminar esta exploración. Ana, nos decías recién antes de la tanda que como consultora de la NASA, vinculada a la NASA, entonces identificaste esta oportunidad, que podías no solo recabar información, recabar datos, sino que se había presentado esta oportunidad de este proyecto concretamente en la que
tú podías aportar datos. Contanos un poco más a propósito de por qué la NASA hace estas experiencias, ¿no? Esta simulación para aprender más y explorar más lo humano, con el fin de después aplicar esos conocimientos a lo que son los viajes al espacio, ¿no? Sí, bueno, mira, en un viaje prolongado, como se espera que sea un viaje para explorar Marte, el problema principal que se espera tener es cómo los seres humanos que vas a tener en la nave van a interaccionar, cómo se van a sentir, si puede haber algún tipo de conflictos que afecte su productividad en una manera, bueno, negativa. Hacer este tipo de estudios en el espacio sería muy costoso. Entonces la NASA tiene diferentes análogos con diferentes objetivos y en particular como tú decías, se enfoca en la parte de comportamiento. Te tienen entretenido con otro tipo de cosas que son muy similares a las que ejecutarías en una misión a la Luna, pero digamos el objetivo principal es estudiar la dinámica de grupo, la resolución de conflictos, que te digo que nuestro grupo fue fantástico. ¿Sí? Cero conflictos, sí, ellos mismos decían que ha sido fantástico y ya te digo, mis compañeros talentosos, una calidad humana excelente, amigos para la vida. Y claro, me imagino que después de esta experiencia, que ¿se conocían antes, previamente? No, nos conocimos, tuvimos 15 días de entrenamiento y antes nos pusieron un poquito en contacto porque, por ejemplo, algo que tuvimos que hacer y que hacen los astronautas reales es diseñar el logo de la misión. Entonces, antes nos comunicamos por Skype para, diseñar el logo, conocernos un poquito, pero en realidad nos vimos 15 días durante un entrenamiento intensivo y después ya la misión. Eran 4 nomás, ¿no? 4, sí. Contemos antes de saber más de la experiencia en particular, algunas características de Phobos, ¿no? Esta luna de Marte, que tiene algunas particularidades, ¿no? Es de las 2 lunas que tiene Marte, es la más cercana al planeta, ¿no? Es cercana, es la más grande y en realidad se eligió creo que ellos no había un motivo particular, es para el sistema en que ellos tienen las simulaciones hechas, como se espera un viaje prolongado a Marte en algún momento, es que se eligió este sistema y también porque nosotros simulábamos estar en una estación en órbita, como en algún momento también se espera que haya una estación en órbita alrededor de la Luna, algo de nuestra Luna, que está planificado. Pero no había una razón específica para ir a Phobos, digamos, desde el punto de vista... ¿Pero qué tan lejos está de los planes reales de la NASA el poder llegar a Phobos? En algún momento se espera ir a Marte, no hay un plan específico porque antes hay que desarrollar, las tecnologías y antes se espera establecer, por ejemplo, lo que se denomina el Getaway, que sería una estación orbital alrededor de la Luna, desde donde los astronautas puedan bajar a la Luna para realizar experimentos. Y la Luna, nuestra Luna, se espera poder ir en el 2024, es la fecha que la NASA maneja. A partir de ahí, de los estudios que se realicen, en algún momento viaje a Marte. Pero las condiciones entonces, por lo que nos decís, serían más o menos las mismas entre viajar a Phobos, la luna de Marte, o viajar a la luna nuestra. La luna nuestra sería más corto, pero sí en lo que implicaría la estación espacial y cómo se tendría que vivir allí. Digamos, hay ciertas similaridades. ¿Por qué se eligieron 45 días? ¿Se supone que es una media de lo que puede durar una misión? ¿Por qué? No, cuanto más días te puedan tener, mejor. Se empezó hace unos años, no recuerdo la fecha específica, pero hace unos 5 años que comenzó el programa, más o menos, y se empezó con una semana, y luego se fueron alargando, y ahora, por ejemplo, después del programa, cuando nosotros tenemos que hacer un debrief de que nos hacen ciertas preguntas sobre la misión, etcétera, siempre nos preguntan, ¿y podían haber estado más? Yo creo que cuanto más puedan extenderlo, sería mejor. Hay un análogo que ha sido muy famoso, que está en Hawái, que se llama HI-SEAS, donde están 1 año. Pero allí, digamos que representan tratan de simular como si fuera una colonia ya establecida en Marte. Claro. ¿Y cómo fue un día de esos? ¿Cómo viviste un día? ¿Qué era lo que tenías que hacer? ¿Cómo dormían? ¿Qué comían? ¿Cómo es un día en esas condiciones?
Así, había de todo porque en un viaje prolongado también se espera que haya instancias en que te aburras, y de hecho ellos tratan de estudiar cómo te afecta no tener tareas, porque bueno, es un viaje muy largo y de pronto hay días que no vas a estar muy activo. Pero los días que eran más interesantes, y una de las cosas que nos gustaba hacer más era utilizar el brazo robótico. Hay una réplica del brazo robótico que los astronautas tienen, bueno, de lo que es el software y la configuración, ¿verdad?, de cómo se utiliza el brazo robótico en la estación espacial. Entonces allí teníamos una hora de práctica donde con el brazo robótico teníamos que realizar ciertas tareas. ¿Y para divertirlos? Pero capaz que, ¿qué hacía? ¿El brazo robótico concretamente qué hace estando en el espacio? Bueno, no te puedo dar los detalles específicos de lo que hacíamos nosotros. Tenés que realizar ciertas tareas y bueno, tú tenés que ejecutarlo, y es un software, tiene cierto entrenamiento en cómo ejecutar las tareas, y para nosotros era divertido, y además el saber que es algo que los astronautas entrenan, claro, y utilizan. Y después otra de las tareas, eso a nivel individual, cada uno tenía una hora para hacer eso, y no era todos los días, variaba un poquito. Y otra de las tareas que más nos gustaba era cuando teníamos que simular ir a la superficie de Phobos desde la estación orbital, donde 2 miembros de la tripulación volaban la nave y otros 2, entre los que me encontraba yo, eran los astronautas que iban a dejar ir a la superficie a realizar tareas. ¿Y tuviste que caminar por la superficie de Phobos? Ahí teníamos que caminar en la superficie de Phobos, sí. ¿Y cómo era? No. ¿Tenía alguna particularidad? Contanos, hacenos viajar imaginariamente. Y dependía a veces, bueno, había, es un poco, era un desafío porque, bueno, manejar tus movimientos no es lo mismo, ¿verdad?, que manejarlos en la Tierra, y eso estaba simulado, ¿no? Si hacías un movimiento un poco brusco, te ibas ahí, no te iban a salir las cosas muy bien. Entonces lo hacíamos, hicimos una práctica mientras íbamos hacia Phobos, después simulamos bajar realmente, ¿no?, a Phobos los días que estuvimos en órbita, digamos. Y era divertido porque tenés un contacto. Nosotros estábamos en una piecita más chiquita que simula lo que sería en una estación orbital airlock, que es donde tú haces la despresurización si tú luego vas a salir al espacio. Uh-huh. Y bueno, ahí hay un aislamiento total de sonido, entonces nosotros no veíamos a los otros compañeros que estaban volando la nave, y hay que comunicarse por radio, y tú tienes que seguir los protocolos de voz y todo que tenían durante el entrenamiento, y era una tarea de equipo que nos gustaba a todos. Pero, por ejemplo, te veíamos en una foto con ese traje impresionante. ¿En algún momento te lo tenés que sacar adentro de la nave cuando están adentro y poner cuando vas a amerizar? No, sí, el traje... ¿O te lo tenés que dejar siempre? Es horrible, de pesado, de terrible. No. No, el mono de vuelo lo utilizamos el día del ingreso. Estaba planeado para solo el día del ingreso y el egreso. Y la última caminata espacial que hicimos, que fue también había que hacer una inspección de la estación. Para la última vez que hicimos la simulación, mi compañera de caminata virtual y yo nos pusimos el traje. Sacamos unas fotos, todavía no, las fotos las tiene que ver NASA por las dudas que hubiera. Claro, estas que estamos viendo no son las reales, no son las de ella. De otra. Debe ser de otra simulación. Son del ingreso, creo que las que debe tener son de la página son del día de ingreso. Pero hay algunas de dentro con los auriculares y un poco más así, más vistosas. Pero bueno, ojalá que las podamos tener pronto cuando ellos hagan el escrutinio más detallado. Claro. Pero sí, no imagino que tiene una reserva importante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con detalles de la expedición como tal, ¿no? De la simulación. Pero no nos contó cómo duerme, cómo come, qué come. No, sí, la comida era mucho mejor de lo esperado, y yo te diría que es como comida de camping. Viene ahí un sobrecito, hay que agregar agua caliente. Ahí te perdimos un poquito, Ana. A ver. Sí. Ahí, ahora sí. La comida es como comida de camping. Hay que agregar agua caliente a un sobrecito de pasta, o
diversas comidas, era variado, y el microondas, y ya está, no era la mejor comida del universo, pero estaba mucho mejor de lo que esperábamos. Para dormir, este año, la campaña 5 de Gera lo que ha hecho es reducir la privacidad. En algunos videos que se ven de otras campañas, lo que se llama, bueno, teníamos como unas pequeñas carpitas que tenían unas pequeñas carpitas muy independientes, pero para la campaña nuestra, la anterior, eliminaron una de las paredes. Entonces, digamos que todos entre nosotros nos veíamos. No había esa privacidad para dormir, pero bueno, no era algo que... Como ir de camping, no sé, con amigos, así creo que lo veíamos nosotros. Y después tenían, pero que eran como esas carpitas, digamos, eran como cuartos, digamos. Las carpitas, hay algunas fotos de Era son 2 pisos, son como si fueran 3 pisos. El tercer piso, que es como la parte de la cúpula, es donde están las camitas alrededor. Ajá. Y no hay mucho espacio, hay espacio para un colchón espacioso y de hecho muy cómodo, y para tener algunas de tus pertenencias, la ropa y esas cosas. ¿Y ropa? ¿Qué ropa llevas? ¿No estás permanentemente con un único equipo y el otro que es para salir? No, estabas en deportivo. Bueno, llevamos deportivo, de pronto algún fin, y durante el día no, porque realizas otro tipo de experimentos y ahí estás en ropa cómoda. Teníamos cierto límite de la cantidad de ropa que podíamos llevar para 45 días. Teníamos un cierto límite por el espacio que tenemos disponible y todo, pero no, con ropa cómoda. Contanos, Ana, decíamos, bueno, los objetivos, ¿no? Los objetivos de la NASA es sobre todo en este tipo de experiencias comprobar el comportamiento humano, sobre todo, ¿no? Ver cómo reaccionan ante diferentes situaciones y demás. De hecho, ¿les plantearon algún desafío más allá de esto que nos contabas que era quizás como parte más de la rutina? ¿Tuvieron algún trabajo en particular que hacer para ver cómo funcionaban en equipo y demás? Sí, teníamos varios trabajos de equipo y a veces nos ponían de a 2 para ciertas tareas. Así, te puedo comentar genérico, por ejemplo, que hacíamos crecer unas lechugas, teníamos ahí unas plantitas hidropónicas, teníamos que encargarnos de criar unos camarones y a ciertas actividades de mantenimiento de lo que era la nave, también a veces las teníamos que realizar en equipo. Algunas veces nos ponían a trabajar a todos al mismo tiempo en un espacio muy chiquitito, creo que para ver cómo nos manejábamos, ¿no? Y después, ya te digo, periodos de aburrimiento, en los cuales a nosotros todos nos gustaba mucho leer y creo que era lo que más hacíamos. ¿Se pudieron llevar libros? Sí, podíamos llevar libros, teníamos que llevar libros físicos, porque no estaba permitido ningún tipo de dispositivo. No podíamos tener internet, no podíamos tener teléfono, ni podíamos tener... O sea que los e-book no. No, claro, no. Entonces en había papel, claro. En papel. Así que había como, digamos, un poquito de límite, porque teníamos un límite de volumen entre todo lo que podíamos llevar al hábitat. ¿Y les planteaban situaciones de estrés, por ejemplo, o de desafíos particulares que tuvieran que una situación así como difícil para enfrentar? Bueno, se simulaban, por ejemplo, emergencias, y de las emergencias puedo decirte genéricas, porque las siguientes misiones van a tener el mismo tipo de actividad, digamos que se trata de mantener un poquito secreto los detalles, claro, ¿no? Pero hay emergencias de tipo médica, por ejemplo, donde iban a mandar a un miembro de la tripulación, le iban a decir: tú hoy sos el paciente con estos síntomas, y tus compañeros iban a tener que ser, digamos, darte la atención que requerías. Se simulaban, por ejemplo, se podía simular que hubiera un incendio y cómo, qué se tiene que hacer, los procedimientos que nos daban entrenamiento, un caso de radiación, ese tipo de cosas, y ese tipo de cosas iban a ocurrir de sorpresa. Claro. Y había procedimientos. ¿Estaban todo el tiempo monitoreados, digamos, o los seguían a través de cámaras desde el exterior?
Sí, todo el tiempo filmados. Lo único, en la parte que dormíamos había también cámaras, pero ellos las veían como nubladas. Era simplemente por seguridad, porque hay algunos videos que se ve que teníamos como una red en la pared, y luego, bueno, venía el siguiente piso. Era para asegurar, bueno, obviamente que es todo muy seguro, pero una medida de seguridad extra, de que sepan que tú estás allí y que vean, digamos, que está todo bien, sin ver detalle, y que tú puedas dormir tranquilo, digamos. Claro. Sí. Claro. ¿Alguna otra particularidad de la condición en la que estaban esos 45 días? No que yo me dé cuenta. La verdad que a nosotros los días se nos fueron rapidísimos, y como te digo, mis compañeros excelentes, talentosísimos y excelentes personas. Está claro que, bueno, todavía estarán tomando y sacando conclusiones en la NASA, ¿no?, sobre el objetivo de esta misión, que eran monitorear, entre otras cosas, los efectos fisiológicos y psicológicos. ¿Tu experiencia en particular, qué podés decir de esos 45 días de aislamiento? Claro, ¿cómo saliste? Yo quiero pensar que salí más enriquecida de la experiencia, bueno, inevitablemente conversás con tus compañeros que vienen de disciplinas variadas, y eso te enriquece a nivel técnico, y bueno, y de los gustos, y éramos todos de distintas partes, y yo qué sé, eso te enriquece, ¿no? Entonces creo que trabajar con la gente de NASA, que la verdad que todos excelentes, y tener esta oportunidad me parece que me enriqueció, y bueno, yo quiero pensar que salí bien. ¿Vas a seguir vinculada con las misiones Gira? Con Gira en particular, no, tal vez explorar algún otro tipo de análogo en el futuro me interesaría, pero bueno, eso hay que ver cuando se presenta la oportunidad, y bueno, tratar de coordinar con otras actividades, porque claro, cuando estás allí no tienes contacto con el mundo exterior, ¿no? Por ejemplo, mi madre, teníamos un llamado una sola vez a la semana, teníamos media hora para lo que se llamaba la conferencia privada, donde tú antes habías dado una lista de la gente con quien tú querías hablar. Entonces eran esos 30 minutos, llamaba a mi mamá, llamaba a un amigo mío, y ese era el único contacto con el exterior. Entonces, mientras estás allí no puedes encargarte de otras actividades vinculadas a trabajo. Entonces ahí tenían una pequeña ventaja respecto a una astronauta real, ¿no? Bueno, no, los astronautas real pueden llamar cuando quieren. Sí, claro. Sí. Se comunican permanentemente. Tienen internet y pueden llamar cuando quieren. Este era un extra en nuestro caso. Y algo peculiar, capaz, que tú me preguntaste, esto no sé, con la llamada a casa, a mi mamá, y con otras llamadas que teníamos, no se simulaba lo que se llama un delay temporal. Por ejemplo, cuando estábamos en Marte, si el control de misión mandaba un mensaje, nosotros lo íbamos a escuchar 5 minutos después, porque estábamos muy lejos. Y si nosotros contestábamos, misión del control lo iba a escuchar otros 5 minutos después. Así que tenían como 10 minutos para ejecutar una orden y tener la respuesta. Claro, entonces eso era algo que, por ejemplo, ellos piensan que puede ser estresante en otro tipo de misiones, y ellos tratan de estudiar la autonomía, porque, por ejemplo, si hay una emergencia médica, no vas a tener el tiempo de llamar y ver qué es lo que tú tienes que hacer para atender a uno de tus compañeros. Entonces, también se trata de estudiar cómo esa diferencia de tiempo afecta a la psicología y la comunicación. Claro. A mí me gustaría preguntarte si, en definitiva, si esto fuera real, ¿te gustaría igual? Es decir, ¿tenés vocación de ir al espacio alguna vez, a ser una verdadera astronauta sin pies en la Tierra? A mí me encantaría, y esto la verdad que me motivó más, porque bueno, ya te digo, la oportunidad de trabajar con gente increíble a todo nivel. Es utópico porque, por ejemplo, en la NASA, en el último llamado que hubo para astronautas, se presentaron 18.000 personas, de las cuales seleccionaron 12. Entonces, es utópico, pero sí, bueno, en mi caso yo tendría que aplicar vía la ESA, más que NASA, porque no soy ciudadana americana.
de momento, pero igual los números de gente extremadamente talentosa que se presenta son enormes. La ilusión, claro, está ahí. ¿Se sabe de requisitos en particular que busque la NASA para los astronautas? Y bueno, los procesos que ellos tienen de selección, el tipo de test, nunca los revelan. Para astronautas hay que tener un grado, no necesariamente de ciencia, nivel de máster, y bueno, no hay límite de edad, por ejemplo, ahora para la NASA ellos no ponen un rango de edad. Y no creo que... ¿Qué dijiste respecto a la formación? Sabes que se escuchó un poquito mal ahí, te perdimos en la comunicación en ese instante. ¿Qué se necesita en cuanto a título, dijiste? Creo que de general te piden, no sé si a nivel de máster, no recuerdo específicamente, tal vez sí un grado en las ciencias, y a veces el nivel de máster se puede compensar, por ejemplo, si tenés experiencia de vuelo u otro tipo de experiencias similares. Pero eso es, digamos, las generalidades son las que están en la página de la NASA, pero sí, un grado, ser saludable. También para los análogos tienes que pasar un montón de exámenes médicos buscan gente saludable. Y hoy en día el espacio creo que está abierto a todas las disciplinas, gente, es extremadamente inclusivo, es otra de los grandes atractivos de la exploración espacial, que es extremadamente internacional. Respecto a eso, quizás yo comenzaba la nota diciendo, bueno, haciendo la comparación con un niño, ¿no? Cuántas veces uno sueña con ser astronauta y esa idea de que parece totalmente irreal. Tú como uruguaya que llegó a estar trabajando vinculada con la NASA y que ahora tiene estas oportunidades, esto de estar un poquito más cerca del espacio por esta simulación que tuviste oportunidad de hacer, ¿qué le dirías concretamente a quien tiene desde acá esa voluntad? Y no sé, el Uruguay es un caso excepcional donde la educación es gratuita y se le da oportunidad a todos. Y si tenés vocación, que sigas tus pasiones y adelante. ¿Cuáles son tus próximos pasos ahora vinculados a la NASA? Sí, a la NASA y a la exploración espacial concretamente. ¿En qué seguís trabajando? Mira, justo este periodo cuando terminó cuando terminó la misión de ERA, tenía un par de proyectos que estaba evaluando. En el día de ayer recibí una oferta de una compañía aeroespacial en la otra costa. Probablemente lo concrete, pero no puedo dar detalles porque la oferta se dio el día de ayer. Y seguir vinculada al NASA Frontier Development Lab en mi rol de consultora, y seguir vinculada a este tipo de proyectos. Y me interesaría hacer en algún momento otro análogo. Hay un análogo compartido entre la NASA y Rusia. En algún momento me gustaría aplicar e intentar... Mirá, un proyecto compartido entre ambas, sí. entre la NASA y Rusia. O sea, lo que en algún momento fue competencia, ahora se está haciendo en materia de cooperación. Sí, siempre han cooperado. De hecho, ahora no hay lanzamientos de la Agencia Espacial NASA en los Estados Unidos. Todos se hacen desde Rusia. Y este proyecto es un proyecto internacional donde hay 6 miembros en la tripulación. Y bueno, sí hay miembros de Rusia, hay miembros de la NASA, pero eso es un llamado a nivel internacional. ¿Análogo le llamás? ¿Análogo le llamás a otro simulacro? Otro simulacro, la última vez fue por 4 meses, ahora están pensando en hacerlo por 8 y luego de hacerlo por 8 en hacerlo por 1 año. Y es algo que pienso a veces, pero hay que ver muchas cosas antes. Ana Mosquera, doctora en astrofísica, licenciada en astronomía y quien participó recientemente de esta misión de la NASA, donde estuvo recluida 45 días con un equipo simulando un viaje entonces a una de las lunas de Marte. Muchas gracias, Ana, un gusto hablar contigo y bueno, seguimos en contacto entonces a ver por dónde siguen tus caminos. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Un abrazo. Chao, chao. Chao.